después que termina de tocar Sumo, aparece un tipo, ¿viste? Con una media cancán en la cabeza, ¿viste? Entre el público. Tipo emulando un ladrón de banco. Ahí va, de película. ¿Viste? Y mi amigo se le arrima, ¿viste? Acompañame, y le nombra estas dos bandas, Manic Your Noise y Nuclear Heads, que era la banda de él, de Luca, la banda post-punk en Londres. Y bueno, y el tipo, imagínate, año 86, y bueno, me acuerdo clarito, lo primero que le dice dice algo así: qué grande los uruguayos, boludo. No sé. Dice, ¿cómo conoces esa banda? Dice, ni los que tocan conmigo conocen esa banda. Estaba pensando que debe ser de las actitudes más punk que puede haber, ser punky y no consumir alcohol ni drogas. ¿No? Sí, sí. Estás un poco en ese lugar, digamos, sos el rebelde de los rebeldes. Y en este momento creo que no hay actitud más punk que esa, me parece. ¿No? Antes de empezar a grabar, decíamos, vos naciste en Montevideo, pero viviste muchos años en Pando hasta que empezás la adolescencia. Exacto. ¿Qué hubo en Pando para que fuera un caldo de cultivo tan brutal para el punk? Sí, en realidad es una pregunta que yo siempre me hago, que azarosamente mis viejos vivían en Pando, yo vivía hasta los 14 años ahí, y viví el proceso de gestación de los estómagos, ¿no? ¿Fuiste al primer show? Claro, porque fue a beneficio del Liceo Brause, que era el liceo donde yo concurría, el liceo público de Pando. Sí, con el paso del tiempo, es como aquello de, no sé, el gol de Manga de Nacional, que ese día en el estadio había 800.000 personas, todo el mundo estuvo. Y, El primer show de los estómagos estuvo todo el mundo sí, también. posiblemente. ¿Y cuántos eran en realidad vos que estabas ahí? Pero en realidad, lo que pasa es que fue un baile a beneficio del sexto de Derecho del Liceo Brause, del grupo de viaje. Entonces, me acuerdo que en la tarde hubo como una kermés en el predio donde después se realizó la piscina, en el Club Centro de Protección de Choferes de Pando, ¿no? Pero yo viví, que es de lo que del recuerdo más lindo que tengo, que a metros de donde mis viejos tenían un local comercial ahí en Pando, en la esquina ahí de Zorrilla, San Martín y Avenida Artigas, vivía el primer baterista de The Vultures. Que es como los preestómagos. El embrión de los estómagos, exacto. Y te hiciste amigo, pegaste onda con él, te veías claro, con porque él era ahí. muy amigo del primo, ¿viste? Del primo menor. Se daba eso, ¿no? En esa época del hermano mayor o el primo mayor, pasando material, ¿no? Cassette, vinilos, al hermano más chico, al amigo del hermano. Claro, porque además que eso como que se ha perdido ahora, no por una cuestión de que... Claro, te iba a decir eso, tenemos que poner en contexto en realidad. Estamos hablando de principios de los 80. No era que yo en el teléfono hago así, tic, 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 y escucho música de Tanganica. Exacto, no había Spotify. No había Spotify, Claro, tenía que llegar un vecino que tuviera un cassette. Exacto. No es un detalle menor, porque eso como que es el legado, ¿no? que se va transmitiendo, se transmitía generación a generación. Claro, el acceso a ahora queda para algún coleccionista. Como vos. Como yo. Claro. ¿Es cierto que te armaste una colección de vinilos caminando, digamos, para juntar la plata para comprarte los discos, ahorrabas boletos? Claro. Bueno, era una época también que no había boleto de estudiante, ¿no? Había que pagarlo. Y me acuerdo que cuando mis viejos se separan, vengo a Montevideo y llego ahí al Liceo 12, después paso al IABA, ¿viste? A hacer el bachillerato. Y bueno, sí, me acuerdo de las caminatas de Villa Dolores, que era donde vivía, hasta el IABA, hasta el centro, ida y vuelta, ahorraba el dinero y a fin de mes me compraba un vinil. Unas 40, 50 cuadros, o sea, unos 4 kilómetros, capaz 5. Sí. Y con borceguíes eran más complicados. Todavía, claro, y con las veredas con las raíces de los árboles, era completito. ¿Y te acordás cuáles fueron los primeros discos que te compraste? El primero fue cuando recién llegué, mitad del 84, lo compré, me acuerdo clarito, fines del 84, vi una reseña en un diario, que si no mal recuerdo era
era la hora, Ajá. y era el Cuarteto de Nos, mitad Cuarteto de Nos, mitad Mandrake Wolf. Exacto, ahí va. Año 84 de Ayui. Y bueno, sí. Y me llamó la atención porque yo lo que buscaba era algo parecido a Los Estómagos acá en Montevideo. Y no, y claro, sabía que había una banda que le decían Los de Persia, que en realidad terminaron siendo Los Traidores, ¿no? Mira vos. Y después llegué, por intermedio de amigos, llegué a ir a algunos shows de ellos. Y eso. De hecho, debutan siendo telonero de Los Estómagos en Lazy Ranch, en Posito. Ahí no estuve, pero Tenés la historia. tengo la historia. Che, estaba pensando que esto de los discos, tenés por ejemplo un disco que es una rareza de Lou Reed que te ofrecieron miles de dólares para comprártelo y dijiste, ni loco. Sí, no, claro, sí. Un japonés. Pero vos no nadás en billete. Un japonés. Y no, Sos un laburante. laburante, pero creo que tengo, o sea, la colección esa de vinilos vale más que en donde vivo. Claro. Algo de eso pasa. Pero me ofrecieron, sí, era para un museo de Lou Reed en Tokio. ¿Y cómo es no Un ceder a la japonés. tentación? Pero claro, ese disco, conozco la historia, es una rareza, ¿viste? Es el Metal Machine Music del año 75, en donde Lou Reed tenía quería rescindir contrato con RCA, pero los directores del sello por contrato tenía que hacer un disco con más otro para que lo más. liberaran. Exacto. Y bueno, y él en un día se encierra en el estudio y graba unos acoples, ¿viste? Tomen, acá tienen el disco. Un disco doble aparte, de ruidos, acoples, algún pajarito que abrió la ventana, se ve y se escucha. Claro, los quiso hacer gastar encima en un disco doble. Y entonces imagínate, le llega ese material a los directivos de la RCA y no sabían qué hacer. Esto no se puede editar. Y bueno, alguno pensando en un futuro dijo, bueno, pero vamos a hacer una edición limitada. Y yo tenía entendido que eran 1500 copias. El japonés me dijo que fueron 1000. Mirá, o sea que vale más entonces todavía. Vale más. Es un buen seguro para la jubilación, Sí, llegado el caso. sí. Bueno, está ahí, viste, en la colección, viste, es una gema. Y tenés otro tenés una estrategia para acercarte y conseguir autógrafos de famosos, de músicos, ¿no? Y esa estrategia incluye, por ejemplo, mostrarle a la distancia a Iggy Pop un disco suyo en el aeropuerto Carrasco. Ah, pues sí. ¿Fue así? En realidad me pasaron la data que a tal hora iba a estar ahí, y pues, un amigo supuestamente de él, ¿no? Por vía mail. Es más larga la historia, pero bueno, sí. Llegué con un disco, también una rareza ahí. Pero Iggy Pop, seguridad alrededor, Sí, me imagino, sí. otra gente queriendo un autógrafo, una Sí, foto. la mujer estaba también. Claro, yo le levanto el disco, ¿viste? Y cuando lo vio, le cambió la cara. ¿Qué disco era? No, y me dijo algo así, que nunca pensé que acá en este país alguien podía tener este disco, pero está. ¿Y era una rareza al estilo de Lou Reed, de edición limitada? Claro, o algo así? era en vivo, ¿viste? En vivo en California, también los primeros años de él. Y en un instante así, que te arrimás, ¿es un intercambio de pocas palabras o no? ¿Te da para charlar un poquito más, confesarle un cierto fanatismo? Porque por otro lado... Claro, la noche anterior había tocado en el Teatro Verano, ¿no? Claro. Un tremendo show. Y había sido, obviamente. Y obviamente, sí. Porque, ¿cómo mantenés esa conducta? O desde qué lugar te parás como fan, en cierta forma, cuando vos estás en una banda de hace 30 años, La Sangre de Verónica, donde hay otra gente que la sigue y te habrá pasado de repente que te vengan a dar para adelante en momentos en los cuales vos estás lo más bien y puede venir cualquiera a conversar contigo y todo lo demás, y en otro momento de repente, como cualquiera le pasa a la vida, estás un día cruzado y que vengan, aunque sea a darte para adelante, y la verdad que ahora es como que me estuvieras pisando los callos, me jode porque estoy en otra, ¿no? No, en realidad... ¿Cómo manejás ese acercamiento con los famosos? En realidad nunca me jode. No hay nada más lindo que alguien venga y te diga, bueno, que se sintió identificado con tal parte de una letra o que te venga con un disco. Porque justamente me pongo en el otro lugar, ¿viste? Yo también, a mí, todas nuestras influencias, ¿viste? Como pueden ser
Los Pistols, y Pop, y todo el rock uruguayo de los 80, ¿no? Ni que hablar Estómago, Traidores, La Tabaré. Y entonces me parece bárbaro, y por más que tengas un mal día, ese simple hecho te levanta, ¿viste? Te alegra el día. ¿Confiabas entonces que Iggy Pop tuviera, aún si tenía un mal día, digamos, tuviera esa sensibilidad de fan? No, puede pasar, que eso va a depender de cada uno. Tampoco me iba a enojar. Pero sí tenía cierta esperanza que ese disco, poco lo tienen, me podía ayudar. Che, y ahora con esto recién mencionabas a los Pistols, y hablando bueno, es una banda que es una influencia para vos y supongo que en realidad para todos los integrantes de La Sangre Verónica, Sí. y bueno, y para todo el punk uruguayo en algún punto, pero ¿tuviste la oportunidad de entrevistarlo a uno de ellos? Sí, vía mail, por intermedio también de una revista japonesa. ¿Qué tenés con Japón? Vos sabés que nos han hecho varias entrevistas, ¿no? A La Sangre. Exacto. Y hemos accedido al mercado, incluso hubo una propuesta para ir y se nos complicó por problemas laborales, no pudimos viajar a un Qué festival garrón. allá, y bueno, y problemas familiares también de algún integrante. Pero hay como cierta afinidad, le llama la atención ahí, parte de la melodía, ¿no? Algo me explicaron así. Es curioso porque ahora que lo pienso, de hace un tiempo cuando se liberaron los derechos de las obras de Horacio Quiroga, hubo un furor de lectura de Horacio Quiroga en Japón y se lanzaron las obras completas. El tango tiene mucho éxito También, allá. también. No sé, Fatoruso, Sí, que además ni es que una hablar. bestia, ¿no? Sí. Bueno, Curioso. Isidoro Ducás, el conde de Lotremont, También le gusta allá, es otra lectura. nacido en Uruguay, en Montevideo, es en todas partes del mundo, pero llama la atención en Japón, sí, como decís vos. Pueblos orientales, ¿no? Es algo de eso. Un cafecito y seguimos. Bueno, gracias. Dale. Dentro de las rarezas que tenés una rareza de los estómagos, me decía recién. Sí, hay un simple que debe ser el santo grial del rock uruguayo. Los Seres Vivientes, tenía que haber salido allá por marzo del 85, antes que editaran el tango que me hiciste mal. Creo que fue el primer disco. Exacto. Y que salió en agosto, por ahí, agosto-septiembre. Y claro, hubo un error. En ese simple, que se llama Los Seres Vivientes, tenía que estar Los Seres Vivientes de un lado y una versión de Fuera de Control. Que de hecho no son las versiones que figuran en el tango que me hiciste mal. Pues, están grabadas, esos dos temas están grabados en IFU. El tango que me hiciste mal está grabado en La Batuta. Entonces son versiones distintas. Y bueno, obviamente, volvemos a lo mismo, hay que ponerse en contexto, ¿no? El simple para los bailes. El simple, contémosle a los millennials, un disco chiquito, un vinilo chico, con un tema de cada lado. Exacto. Y punto. Y bueno, y la música, ibas a bailar y era todo por vinilo, ¿no? Claro. O sea, era fundamental para el DJ de esa época. Que no era DJ. Tener el material. Y esos discos se destruyeron porque era una claro, copia que... porque no salió Fuera de Control, que iba a ser el tema de difusión. Hubo un error en el prensado y se prensó Vals de mi locura, que es otro tema que figura en el tango que me hiciste mal. Pero una versión distinta, ¿no? Y bueno, entonces cuenta la leyenda que llegan a la oficina de Carbone y se quería matar Carbone. Claro. Todas las copias, no puede ser. Alfonso Carbone, que era la referencia al rock uruguayo en ese momento. Exacto. Y bueno, y el diseño gráfico, es una fotografía y diseño gráfico artesanal, aparte, ¿no? Porque sí. era casi foto de fanzine, digamos. Pero no, es una tapa que es alucinante, que corresponde a Rodolfo Fuente. Mirá. Una fotografía en el cementerio central de los Estómagos. Y es una tapa, pero debe ser la mejor tapa, sin exagerar, de toda la historia del rock uruguayo, que nunca vio la luz, ¿viste? Porque... Pero en tu casa está. Exacto. Una copia tengo, la conseguí después de 30 y pico de años buscándola, pues sabía que alguna copia quedaba. Porque como decís tú, sí, fue todo, se recicló el material por el error ese de prensado.
Recién con esto de fanzine que decíamos, ¿entrevistaste a Luca Prodan para un fanzine? Bueno, sí, en realidad teníamos un fanzine con un amigo, ¿viste? Miseria juvenil. Miseria Juvenil. Bien a tono con la época, ¿no? Exacto. Oscurito, Sí, digamos. sí, todos los fanzines de esa época, ¿no? Gas, bueno, Solo Rock, que Por era un ejemplo. poco más musical. Y no, nosotros fuimos al primer Montevideo Rock, ¿viste? Y Pablo, que lo había conocido hace unos años, ¿viste? En Cuchilla Alta, en un verano. Él había estado exiliado con los padres en Londres, había llegado a Montevideo y tenía la colección, había vivido todo eso, ¿no? Fines de los 70, principios de los 80, Y Luca todo. Prodan había estudiado en Londres, había ido a la Claro, misma claro. escuela o liceo que el Príncipe Carlos, Sí, por sí, ejemplo. exacto, exacto. Y bueno, y él conocía de primera mano las bandas que Luca había tenido, fines de los 70 en Londres, en el Eran 79, como chanchos. 80. Ideal, era un interlocutor ideal. Exacto, y la baterista, que todos se olvidan, que la primera baterista de Sumo fue una inglesa, Exacto, en la época que estalla la guerra. Stephanie Nuttall, que se tuvo que ir por las Malvinas, ¿no? Bueno, y ella había tenido una banda también que se llamaba Manicure Noise, una banda en Manchester. ¿Tá? Mirá. Y había sido novia de uno de los Joy Division, de un integrante de Joy Division. Y bueno, y después que termina de tocar Sumo, aparece un tipo, ¿viste? Con una media cancán en la cabeza, ¿viste? Entre el público, tipo emulando un ladrón de bancos Ahí va, de tercermundista, película. ¿viste? Y mi amigo se le arrima, ¿viste? A acompañarme y le nombra estas dos bandas, Manicure Noise y Nuclear Heads, que era la banda de él, de Luca. Luca, la banda post-punk en Londres. Y bueno, y el tipo, Claro. imagínate, año 86, y bueno, me acuerdo clarito, lo primero que le dice dice algo así, qué grande los uruguayos, boludo, no sé. Dice, ¿cómo conoces esa banda? Dice, ni los que tocan conmigo conocen esa banda. Bueno, el tipo de Pablo, mi amigo, le explica que había estado allá, ¿Por dónde ahí va? vivía cerca, a unas cuadras de Root Trade, viste que es una disquería emblemática, ¿no? Y bueno, y ahí el tipo nos invita a sentarnos, viste, y hablamos ahí, y aquel que estaba siempre 3 casilleros adelante, dice, vamos a acordarnos de todas las preguntas, de todas las respuestas, lo que habla Y el después loco, tipearon. y después, para nuestro futuro fanzine, porque en ese momento no lo teníamos, ¿viste? Porque estamos hablando de ahí, noviembre del 86, y el fanzine lo editamos. Eran fotocopias, Sí, lo ¿no? fotocopiaron unos Que meses después. circulaban en el IABA, Mirá vos. más que nada, entre los estudiantes ahí de IABA. Y bueno, después transcribimos, ¿no? Medio de memoria, porque obviamente ahí no te dejaban entrar con nada. No, Te y no sacaban era. todo a la entrada. Y no existía, como hubo unos años después, que era la modernidad, el grabador de entrevistas que era el tamaño de un El cassette o chiquito. poco más. Bueno, él tenía, pero Pero no podía llevarlo. no podía ingresar. ¿Cómo es para ustedes con la sangre verónica después, pensando bueno, en que Manchester y Londres o Inglaterra en general ha sido como la meca del punk? Sí. ¿Cómo ha sido que radios en esas dos ciudades difundan música de ustedes? Sí, ¿Suena la sangre de Verónica? sí, en realidad en sonaron, Londres? sí, en Manchester y después en Londres. En realidad en Manchester, en Salford City FM. Mirá. Que curiosamente, ¿Sabes hasta qué radio los pasó? Salford es una ciudad, es un poblado ahí del Gran Manchester, que es donde se formó Joy Division, Mirá vos. ¿viste? Que fue gran influencia en todo Debe dar orgullo saber que en sonaron ahí, ¿no? en todo el rock uruguayo de los 80, ¿no? Sin duda. Y bueno, Stephen Doyle es un mítico conductor radial de esa ciudad, de la FM de esa ciudad, que bueno, entre otras cosas se jacta de haber difundido por primera vez Joy Division. Y bueno, llegó por medio de Duncan Reed, que participa en el disco que fue producido por Renzo Teflon. Dijo ustedes, sí. El último disco. Le llegó el material y el tipo quedó colgado con un tema en donde participa Fabián Hueso Hernández, mítico bajista de Los Estómagos, ¿no? Exacto. Y hace un arreglo de piano ahí.
El tema se llama El Sepulturero. Y bueno, el tipo le llama mucho la atención, sobre todo lo que le llamó más la atención fue el arreglo de piano de ¿Qué hace Duncan Reed con estos tipos? Y también, que Duncan fuera conocido acá, en Montevideo, ¿no? Y claro, él también compone un tema que se llama Montevideo, Duncan Reed, viene por ahí la cosa, Uruguay también, que está un poco de moda en el mundo, por varios temas. Y bueno, lo cierto es que pasó ese tema y nos ha hecho algunas preguntas, ¿viste? Le hemos mandado el material, interesado por la escena de acá. Está también. buenísimo, ¿no? Buenísimo, sí, sí. Y como que se cierra el círculo, ¿no? Claro. Un Bueno, poco. no sé si es un cierre de círculo, pero sí debe ser un reconocimiento muy lindo que ahora con los 30 años de la banda salga un disco donde hay bandas de todo el mundo versionando La Sangre de Verónica. Sí, sobre todo más de América Latina y Bien. hay alguna española, sí, también. Sí, está bárbaro, la verdad que es un poco el objetivo cumplido, ¿no? Porque no nos olvidamos que cuando empezamos en esto la historia era demostrar a la gente que si nosotros podíamos formar una banda, cualquiera Puede hacerlo. lo podía hacer, ¿no? Que es un poco el gran legado del punk, ¿no? Creo que es la lectura que se le debe dar a ese género musical. ¿Y cualquiera podría haber sido el fisioterapeuta de Mario Benedetti? El azar otra vez. Porque Trabajabas en Impasa. Trabajaba en Impasa, pero trabajaba en Policlínica, en la Policlínica de Fisioterapia. Y fue una víspera de carnaval en donde Mario sale del CTI, le dan el pase a piso, ¿eh? Y al ser víspera de carnaval en Policlínica había poco trabajo y la supervisora de fisioterapia, Graciela, como yo tenía como 1 hora y media libre porque no tenía pacientes, me dice, me da la orden para subir a atender a Benedetti, que incluso ya tenía la alta y se iba al domicilio, si no lo podía atender, no le podía enseñar algunos ejercicios. Y bueno, entonces otra vez yo no tenía por qué, en realidad no me correspondía a mí ir a atenderlo, pero el azar... ¿Te puso ahí? De la misma manera que estuve que los estómagos ensayaban enfrente a mi casa también, otra vez el azar o el destino, yo qué sé, llamale como quiera. Y terminaste haciéndote un poco amigo, ¿no? ¿Trabajaste con él un buen tiempo? Sí, exacto. ¿Qué pasa? Como te decía, víspera de carnaval, se queda sin atención varios días, como 4 o 5 días, no iba a ir ningún fisioterapeuta a la casa, y el secretario de Mario, junto con el enfermero que estaban en la habitación, me dicen si no quería ir a atenderlo por esos días, ¿no? Que se iba a quedar sin atención, para ir a la casa, y bueno, accedí a ir a la casa y bueno, estuve como 2 años yendo. Y te presentó a los amigos, después trabajaste con Chiflet, trabajaste con Biglietti. Sí. Has tenido una vida curiosa. Sí, Ha sido un placer conocerla. Muchas gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. Y arriba la sangre. Ahí va.